Bien. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Eh, ya se vuelve repetitivo el tema de la bienvenida y decir otro evento más, otra charla más, pero la verdad que es así. En este caso, la Comisión de Patrimonio de nuestro colegio, de nuestro distrito, nos trae una propuesta, me parece súper pertinente. Justo estábamos hablando momentos antes de conectar y de abrir a la audiencia algunas cuestiones que se están dando en nuestra ciudad. Así que bueno, por un lado agradecer el trabajo de la comisión, armar una charla, un conversatorio, un ciclo de este nivel, por el invitado que tenemos y que va a ser el encargado de dictar el mismo, el arquitecto Marcelo Magdán, que le da la bienvenida. Y me parece que es interesante porque justo hablamos hoy de la intención que siempre tiene nuestra institución de poder acercar diferentes mundos, ¿no? Esto de poder transferir conocimientos desde la academia, cruzar con otras dimensiones, poder aplicar en la práctica concreta, poder llevarnos una capacitación desde lo profesional, que, bueno, me parece que en definitiva siempre está en la búsqueda de este crecimiento disciplinar, ¿no? Ida y vuelta, esta interacción, eh, me parece que siempre completa un círculo virtuoso. Así que justo hace unos días, se habrán visto, hemos firmado un compromiso, parte de un acta, un convenio, que junto a la comunidad, a la ciudad de Poitiers, junto a la Municipalidad de Santa Fe, entramos como socios con la Cámara, la Universidad, que es continuidad en realidad de un proyecto que viene hace un tiempo, pero también que habla de esto, ¿no? Particularmente ese proyecto habla de creación de edificios de inspiración francesa, pero me parece que es una cuestión muy importante desde muchos puntos de vista, obviamente desde lo profesional como una capacitación, pero también de esto de poder capacitarnos desde lo intelectual y desde poder ampliar, digamos, cuestiones que lo hemos visto en otro momento, pero con referentes y de un punto de vista bien práctico, bien pragmático, como lo va a explicar Marcelo con casos específicos. Y concreto me parece que es súper concreto y súper pedagógico también. Esto de la historia aplicada, como a veces lo hemos hablado en otro momento, y que con Horacio Niemi, por ejemplo, también nos hacía mucho hincapié en su momento, me parece que es súper pertinente. Así que bueno, no los quiero demorar ni aburrir, obviamente que los que saben van a hablar ahora. Gracias por estar acá, bienvenidos, y le paso la palabra a Marcela, que va a hacer la presentación formal de Marcela. Así que gracias. Buenas tardes. Entonces, nuevamente desde la Comisión de Patrimonio del Colegio, vamos a darle la bienvenida. En este espacio es oportuno para compartirle la vasta trayectoria y experiencia en conservación de bienes patrimoniales que el arquitecto Marcelo Magdán posee. Es máster en restauración de monumentos históricos y especialista en gestión y conservación. Su labor profesional está dedicada a la conservación del patrimonio arquitectónico y arte aplicado, disciplina en la que además de haberse formado, se ha desempeñado durante 3 décadas, tanto en la elaboración de proyectos en gestión y dirección, como en ejecución de obras de restauración. En nuestro país, entre otras obras, intervino en la restauración de Galería Pacífico, Teatro Colón, Palacio de Justicia, Sociedad de Palermo, Basílica de Nuestra Señora de la Merced, Monasterio Santa Catalina de Siena, Palacio de las Aguas Corrientes, Teatro Cervantes, Pirámide de Mayo, todas ellas emplazadas en la ciudad de Buenos Aires. También trabajó en la restauración de la misión jesuítica guaraní en San Ignacio Miní, en San Ignacio, provincia de Misiones, del Rancho Bogado, San Nicolás, Buenos Aires, del Castillo San Carlos, en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. Participó también como consultor en proyectos de preservación en Brasil, Paraguay y Perú. Y en este último país fue convocado por el Fondo Mundial de Monumentos, donde tuvo a cargo el componente conservación del expediente, denominación de la lista del Patrimonio Mundial de Chanquillo, un observatorio solar de más de 2.300 años que acaba de ser incluido en dicha lista el 27 de julio de este año. Entonces, ahora sí, estamos en condiciones de poder dar comienzo a esta magnífica charla. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero
agradecerle al Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe esta invitación. En particular, bueno, a Julio, a Leticia, a Marcela y al resto de los miembros de la Comisión de Patrimonio. Y de acuerdo un poco a lo que veníamos hablando con Leticia respecto a un posible contenido de estas dos charlas, la idea es que a partir de algunos ejemplos de trabajos realizados con la participación del estudio a lo largo de los años, podamos intentar mostrar distintos tipos de construcciones o de elementos vinculados a la arquitectura que tienen valor patrimonial, cómo pueden ser intervenidos desde el punto de vista físico, cómo se los puede llegar a adaptar a las necesidades contemporáneas de confort y de funcionamiento, siempre con esta idea de poder transmitir elementos del pasado hacia el futuro como una forma también de ir modelando la memoria de la sociedad en el momento histórico en que nos toca, pensando fundamentalmente en aquellas ocasiones en que tenemos la responsabilidad de actuar sobre un edificio histórico o sobre algún otro tipo de elemento con valor patrimonial. En esta primera charla van a ser 3 las presentaciones, una intervención en una vivienda histórica, una recuperación un poco fronteriza de una obra de arte aplicado, y ya van a ver por qué, y después una intervención también en lo que fue una vivienda, pero en estado de ruina, donde los criterios que aplican son obviamente muy distintos respecto de la intervención de una casa o una vivienda que tiene que continuar siendo habitada. Así que bueno, vamos a comenzar entonces compartiendo la pantalla. Supongo que la están viendo allí. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno. Ahora vamos a tratar de que responda correctamente el PowerPoint. Bueno, el primer caso es el de una vivienda, lo que conocemos en la arquitectura como una típica casa chorizo, en este caso ubicado en uno de los barrios antiguos de la ciudad de Buenos Aires, que era el antiguo barrio de la Construcción, de la Concepción, actual barrio de Constitución en la calle Carlos Calvo. Una construcción levantada en algún momento entre 1879 y 1887. ¿Y por qué digo esto? Porque en 1879 se rematan los terrenos de lo que había sido la quinta de la familia Rivadavia. Esta casa está construida en los terrenos que originariamente habían sido parte del ejido de la fundación de Garay, de la segunda fundación de Buenos Aires, y que luego se convertirían en la quinta de Bernardino Rivadavia, que loteada se rematan los terrenos para 1879, y haciendo una investigación histórica sobre la evolución del terreno y de la casa, lo que se sabe que para 1887 el que había sido el primer dueño de ese terreno lo que termina es vendiendo una casa. O sea, no hay una fecha precisa de construcción, pero se sabe que en algún momento, por el último cuarto de siglo el siglo XIX, se termina construyendo. Para 1904 la compra una familia Rocatagliata, Francisco Rocatagliata, cuyo hijo va a vivir en la casa hasta prácticamente su fallecimiento, algunos años antes de que fuera vendido a la que fuera la propietaria al momento de hacer esta intervención de recuperación. Estamos viendo acá, en la imagen de la izquierda, la típica fachada de una casa italianizante,
en el estado que presentaba al momento en que esa casa es comprada por la propietaria que lleva adelante el proceso de rehabilitación. En la imagen de la derecha lo que estamos viendo es lo que era la galería al momento de la compra de la casa, con una serie de elementos característicos de la época como las carpinterías y las celosías de madera, las columnas de hierro fundido de la fábrica Bacena, la puerta cancel que vamos a ver luego con el monograma del dueño de la casa, los pisos de grés cerámico, umbrales de mármol de Carrara, pisos de otros corredores con mezclas de mármol blanco con mármol negro. Y lo que estamos viendo acá además es la estructura típica de la casa, una casa chorizo desarrollada en términos de dos patios, un primer patio más de uso social con las habitaciones principales, y un segundo patio de servicio donde estaba ubicada la cocina, el baño, el lavadero y demás. Particularidades de la casa es que hasta el momento en que se va a hacer esta intervención, a la cual vamos a hacer referencia, por ejemplo, no tenía conexión de gas. Y en función de la época de construcción, se la construye, como vemos acá, con un aljibe que permaneció hasta después de la intervención, y hago la salvedad porque esta casa después se vendió, con lo cual yo no tengo idea al día de hoy si sigue conservando o no el aljibe, pero se lo recuperó como parte de la intervención. Bueno, acá el primer patio, donde uno de los cambios que se le hicieron fue el demoler el techo de la galería para conseguir como vamos a ver después, una especie de jardín de invierno que a la vez permite trasladarse de una habitación a otra sin necesidad de tener que pasar por el interior de las mismas, que era el esquema tradicional de la casa chorizo y que se mantenía, como podemos ver acá en la fotografía de la izquierda. Acá además vemos un poco el estado de los pisos, el estado que guardaban los revoques de alguna de estas habitaciones y demás. En la imagen de la derecha estamos viendo lo que era el espacio del escritorio, que se conservó básicamente tal cual estaba, con este pórtico con las columnas y con otra de las características de la casa, que era la presencia de una serie de cielorrasos de yeso suspendidos con una pintura decorativa original que se mantuvo en todas aquellas habitaciones que la conservaban hasta el momento mismo de la intervención. Las tareas de recuperación de la casa empezaron por 1987, tuvieron como dos momentos de intervención. Hubo un primer momento que participó otro estudio profesional donde se hicieron, entre otras cosas, la demolición de parte de dos habitaciones que existían acá en el fondo. Acá se alcanza a ver cómo había quedado esto planteado. Bueno, la presencia del aljibe en el segundo patio que a partir de esa demolición se amplía y se convierte en un jardín. La estructura básica de la casa, de lo que era la parte social, empezando por la sala, continuando por las habitaciones y completando acá con el living comedor, se mantiene básicamente tal cual y con los mismos usos, y después una modificación de estas otras dos habitaciones que lo que permitieron fue incluir un baño en el interior. La casa original los baños los tenía en el fondo, y construir una cocina también incorporada a lo que sería esta primera parte del núcleo habitacional, claramente diferenciado de este segundo núcleo, que en un momento dado fue un estudio y después se convirtió en un pequeño departamento independiente, con un uso independiente. Acá se marca claramente el sector restaurado, el sector modificado. Este plano de arriba es un plano de obras sanitarias, no es exactamente un plano de construcción del edificio, es un plano de modificación cuando se le hace la incorporación de los desagües, luego de que se cancela el uso de los aljibes para recoger el agua de lluvia. Esto está
vinculado a el momento de la última gran epidemia de fiebre amarilla, que fue de 1871, momento aproximado a partir del cual empieza a regir una nueva normativa de saneamiento urbano que obliga a que la provisión de agua y las cloacas se hagan a partir de la conexión al servicio público. Bueno, la fachada de la casa formaba parte, ya no, de un pequeño conjunto que comenzaba por otras dos casas ubicadas hacia la izquierda de la fotografía, que eran más o menos posteriores, pero que respetaban alturas y composición de fachada y demás, de las cuales esta primera que se alcanza a ver acá, a pesar de ser litero de una casa protegida, fue transformada muy fuertemente, y la siguiente a esa que fue prácticamente demolida. Lo que estamos viendo hacia la derecha es un edificio de cocheras construidos como tal a principios del siglo XX, con una particularidad que arriba conserva todavía un cartel que dice automóviles y carruajes, dando una clara cuenta del momento en que convivían los carros tirados por caballo junto con los vehículos a motor. Una vista de la fachada restaurada en la otra imagen. Perdón, pero esto, a ver, ¿cómo llegamos al final? Vaya a saber uno. Bueno, estábamos por acá. Un par de detalles de la... de elementos decorativos de la fachada, un rosetón de una de las hojas de la puerta de acceso, y en la imagen de la derecha uno de los rosetones que corresponden a las barandas de los balcones. Detalle de capitel, de modillones bajo la cornisa, y una placa colocada en la fachada que da cuenta que en 1992 la casa fue declarada Testimonio Vivo de la Memoria Ciudadana por el Museo de la Ciudad, que era una suerte de incentivo absolutamente honorífico que entregaba el museo por idea del que había sido su fundador y director, el arquitecto José María Peña, como un modo de promover y de incentivar la conservación del patrimonio en la ciudad. Una vez al año se entregaban este tipo de distinciones y era, insisto, una forma de reconocer el esfuerzo que se hacía para recuperar o para simplemente mantener o conservar un local antiguo, una vivienda, un edificio. Lo que tenemos acá es esta cuestión de el cierre de la galería para generar esta suerte de jardín de invierno del cual yo hablaba, que permitía la circulación por allí, evitando atravesar las habitaciones por el interior y de alguna manera dándole cierta intimidad al uso de esos locales. En la imagen de la izquierda, lo que estamos viendo son las columnas con este cerramiento, un cerramiento contemporáneo hecho con perfilería metálica, con elementos decorativos simplificados, dando cuenta de que se trataba de un elemento nuevo. En la imagen de la derecha, lo que estamos viendo es el interior de esa galería, con un techo vidriado, con a su vez un toldo por encima que permitía oscurecer o evitar que entrara el sol directo en ciertos momentos del día cuando se lo creía conveniente. Detalles de la parte inferior del fuste de las columnas Bacena, un detalle del piso de la galería, los herrajes que fueron limpiados y recuperados, protegidos simplemente con una laca para evitar que la acumulación de pintura impidiera su correcto funcionamiento, el monograma ubicado en los vidrios de la puerta cancel y algunas vistas del interior, en este caso de lo que fue la sala original, dando hacia la calle, y del escritorio, donde el color con que se pintó el muro fue elegido en función de alguna manera evocar al empapelado original, que era el empapelado, un empapelado en un color bordó también, empapelado que se perdió porque en esa primera intervención que se hizo del edificio
los revoques se picaron porque no estaban en buenas condiciones y se perdieron de esa manera los empapelados originales de las habitaciones en las que quedaban. No les conté, pero los muros son de ladrillo común, con una mezcla. Hay muros interiores que están asentados en barro. Los muros de la fachada, por ejemplo, y las medianeras estaban asentados en un revoque, en un mortero a la cal. Y acá lo que alcanzamos a ver en la parte superior de la imagen de la derecha es una parte del cielo raso original pintado, consolidado, que se mantuvo. Los pisos son de pinotea, se recuperaron, en algunos casos se levantaron tablas que después se recolocaron para permitir resolver por debajo las cañerías de alimentación eléctrica cuando había que cruzar de un lado al otro de los locales. Se recuperó la carpintería había estado pintada por una decisión de la propietaria, se volvieron al color madera y se mantuvieron simplemente barnizadas. Este es el baño nuevo que se creó dentro de la estructura principal de la casa. Les recuerdo que originalmente tenía simplemente unos inodoros a la turca ubicados en el fondo. Bueno, acá lo que se hizo fue recuperar parte de los artefactos que existían dentro de la casa, por ejemplo, el caso de la bañera que aparece en la imagen de la derecha, y generar este espacio totalmente nuevo que responde a las necesidades de uso contemporáneas, y con otra particularidad que se dio como solución a una buena parte de los ambientes, incluyendo los dormitorios, que fue la incorporación de claraboyas que permitieran el ingreso de luz natural y, en el caso del baño, además, ventilación para ese espacio. Yo les hablaba de lo que estaba pasando con respecto a los cielos rasos. Bueno, esos cielos rasos decorados tenían alegorías que referían al uso o al supuesto uso que se le daba a cada uno de los ambientes. Acá en la imagen de la izquierda, lo que aparece es una partitura y una flauta, que está haciendo referencia al salón, a la sala de visitas, digamos, que se supone que es el lugar donde se podía escuchar música, que era la primera sala que daba hacia la calle. En el comedor, por ejemplo, lo que había era unos platos con frutas, y en la imagen de la derecha lo que estamos viendo es la solución de una de esas claraboyas. Esta corresponde al dormitorio principal. Esta suerte de vitral estaba colocado a la altura del cielo raso suspendido y por encima se había abierto un hueco en lo que era la cubierta original, colocando una claraboya con vidrio armado de manera tal de permitir el ingreso de luz. Y entre ambos elementos, el cielo raso y la cubierta, había también un toldo colocado en forma horizontal que se podía accionar desde el interior de cada uno de los ambientes de manera tal de poder oscurecer absolutamente el ambiente si uno quería, por ejemplo, dormir una siesta o que la luz no molestara en las mañanas. Parte de la transformación, nos estamos yendo hacia el fondo de la casa. Esta es la cocina, la que aparece en la imagen de la derecha, un espacio también muy luminoso donde se resolvió el cerramiento mediante la construcción de estos grandes ventanales resueltos con perfilería metálica. Y en la fotografía de la derecha, con gato incluido, la transformación que sufrió ese segundo patio cuando se le agrega el elemento que aparece acá a la derecha de la fotografía, que genera como este jardín interior que cambia un poco la percepción y el uso de ese espacio. En la imagen de la izquierda lo que tenemos es el espacio del segundo patio transformado, poco tiempo después de haber terminado con la recuperación. Lo que estamos viendo en esta imagen acá hacia la derecha arriba es la chimenea que corresponde a la cocina económica que existía en la casa y que fue recuperada y puesta en funcionamiento. Se podía usar perfectamente. Acá en el fondo lo que había sido estudio y que después se convirtió en una especie de pequeño departamento. Otra imagen de este segundo patio jardín, pero ya pasado el tiempo y con la vegetación crecida.
detalle de este segundo núcleo en la imagen de la derecha, con la balaustrada recuperada. Entre la balaustrada y este muro de fondo donde quedó ubicado el lavadero y un baño, se colocó el piso de lajas de Hamburgo, que existía en parte en la vereda. La vereda había tenido un piso de lajas de Hamburgo que era típico de una época de las aceras de Buenos Aires. Quedaban unas pocas piezas, pero fueron suficientes como para poder trasladarlas al interior de la vivienda y dejarlas como testimonio detrás de este espacio. Y en la imagen de la derecha lo que estamos viendo es un detalle del interior de este segundo espacio habitacional, que en un momento dado funcionó con un estar debajo y con un dormitorio arriba, para que durmiera la hija de la dueña de la casa, que fuera su espacio habitación. Bueno, ya vimos que en 1992 la casa había sido declarada Testimonio Vivo de la Memoria Ciudadana, y después tuvo otra particularidad, que fue el primer caso de declaratoria de área de protección histórica por convenio de una vivienda en la ciudad, que era una posibilidad que otorgaba el Código de Planeamiento, pero que era una situación bastante rara, que un propietario, en este caso una propietaria, quisiera que le declaren como área de protección su casa. Trámite bastante largo y complicado que nos tocó desde el estudio seguir, que comenzó en octubre del año 97 y que recién para septiembre del 2000 quedó finalmente refrendado el acuerdo que se había hecho entre la propietaria con el por entonces jefe de gobierno de la ciudad, que era el que después fue presidente, Fernando de la Rúa, y bueno, que quedó en septiembre del 2000 refrendado finalmente por la legislatura y de esa manera incorporado al Código de Planeamiento con la categoría de protección estructural. Vamos a cambiar de tema y de escala. Vamos a ver qué se puede hacer con un mural no protegido en principio, un mural que en tal caso es valioso. Antes vimos un ejemplo que en primer lugar es valorado por la propietaria del bien y que en función de eso lo recupera y luego pide que se lo catalogue. Ahora lo que vamos a ver es un caso de un mural que existía en la galería semicubierta de una casa quinta ubicada en San Miguel, en la esquina de Gaspar Campos e Italia, mural por el cual se interesa. Esta casa estaba en venta, bueno, este mural, el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, se interesa en tenerlo para su colección, lo compran y bueno, el tema es que había que sacarlo de allí y trasladarlo al museo, para lo cual había que aplicar una serie de técnicas que no eran un invento nuestro desde el estudio ni desde el equipo que estábamos trabajando en el proyecto. Este fue un proyecto que se trabajó con la restauradora Teresa Gauland, con quien ya habíamos tenido oportunidad de extraer otro mural de Castañino de una casa en Barracas, un mural más chico, prácticamente de la tercera parte de la superficie de este. Este es una obra de 1,20 m de alto por 3,30 m de largo, y que se extrajo a partir de una técnica conocida como estaco, que implica retirar la obra pictórica junto con el revoque sobre la cual fue pintada y trasladarlo de manera tal, después de poder colocarle un nuevo soporte, convertirlo de alguna manera en un cuadro y poder colgarla como si fuera un cuadro. Estamos hablando de una obra de Berni que se supone que se pintó, no hay mucho dato, entre 1936 y 1943, que es el momento en que él realizó 2 viajes al noroeste argentino y donde tomó una serie de apuntes que después le permitieron realizar este mural, que
según dice en el catálogo Victoria Giraudo, que fue la persona que coordinó esto por el Malva, hizo todo el seguimiento, se inscribía dentro de una etapa que se conoció como el nuevo realismo de Berni, y que fue, digamos, además un claro ejemplo del momento en que él tuvo como una fuerte preocupación por la cuestión americanista e indigenista. Bueno, acá vemos el mural que fue pintado al fresco sobre esta pared. Se supone que Berni era amigo del dueño de la casa en ese momento. Dicen que probablemente el dueño de la casa haya sido el que le pagó uno o los dos viajes al noroeste y que de alguna manera, como agradecimiento, como compensación, Berni le pinta este mural en esa galería. Había sufrido una serie de deterioros, acá vemos algunos problemas de erosión en la parte baja, agresiones por disparos de balines de los chicos de la quinta que se divertían tirándole al mural de Berni, algunas grietas, como vamos a ver después, que tenían que ver también con algunos problemas de comportamiento estructural de los muros de la casa, que estaban teniendo ciertos movimientos. Había además problemas también con los techos por putrefacción de la madera, los techos son techos de teja. Además, una situación un poco particular es que acá en el medio del mural aparecía, en este caso lo que se ve es una tabla, en la otra imagen podemos ver qué ocurría cuando se sacaba esa tabla, detrás se veían ladrillos, esto correspondía a una modificación realizada dentro del baño que estaba acá atrás, en la parte interna de la casa, el espacio donde había estado esta raja, hacia la izquierda había un baño y hacia la derecha había un dormitorio. Bueno, lo primero que se hizo acá fue plantear un relevamiento del estado de situación, que es una cosa que se hace habitualmente cuando se interviene sobre cualquier bien patrimonial, esto con el sentido de poder reconocer las particularidades de la obra, ver si es necesario hacer algún tipo de tratamiento previo al desplazamiento. Ahora vamos a ver en este caso qué es lo que se hizo, y además identificar cuáles son los problemas antes del traslado, de manera tal de evaluar si el trabajo que se hizo fue correcto o no desde el punto de vista de las medidas de preservación que se aplicaron. Acá la identificación con distintos tipos de colores y grafismos de la situación que se presentaba. Yo le contaba el tema de los balines, cada uno de estos puntos azules que acá está diplomáticamente puesto como quedades producidas por accidente mecánico, tiene que ver con esas agresiones. Algunos detalles de la situación, la parte de erosión que se veía antes en la otra imagen completa, acá el impacto de algunos de los balines, la firma de Berni, y en la parte baja había como una constante de erosión que había degradado la pintura. Esto tiene que ver con el roce de la parte que estaba a la altura del lugar donde se daba algún tipo de contacto físico con las personas que se arrimaban o se apoyaban. Primer cuestión que se hizo acá fue una limpieza superficial y después una protección colocando 2 capas de papel Japón y 2 capas de un liencillo de algodón. El mural estaba pintado al fresco, esto es implica una técnica por la cual se aplican pigmentos inorgánicos cuando todavía el revoque fino se mantiene fresco, por eso se llama así, lo que permite que los pigmentos se incorporen a la masa del mortero y de esa manera se vuelvan muy estables y muy duraderos, pero por otro lado también tengan como este aspecto de acuarela, digamos, no son colores tan intensos como un mural pintado sobre la superficie, lo que llamaríamos un mural al temple. Para poder extraerlo, lo que se hace es, se lo adhiere a un soporte provisorio, que es esto que vemos acá sobre los caballetes a la derecha de esta primera imagen. Acá vemos ya un detalle de ese soporte provisorio absolutamente protegido con anticorrosivo y con esmalte sintético para evitar que por algún problema de oxidación pueda llegar a manchar la obra original. Y en la imagen de aquí,
lo que estamos viendo es la aplicación de la tela para permitir la adhesión del bastidor provisional sobre la obra y comenzar el proceso de desmonte. Lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda es el corte perimetral del revoque para poder desvincular todo lo que es el soporte del mural y poder extraerlo. En la imagen de la derecha lo que se está colocando es un perfil metálico que va a ser de dintel provisional para poder hacer esta apertura de los 3,10 metros, 3,20 metros que eran necesarios para poder extraer el mural. El bastidor provisorio sostenido mediante estos tubos estructurales a la pared para mantenerlo en su posición, y lo que estamos viendo en la imagen de la derecha es el reverso del revoque, donde se alcanzan a ver todavía la huella de los ladrillos que corresponden a la pared. Acá está el espesor de la pared, y acá se alcanza a ver la luz que está pasando desde el exterior. Esta foto está tomada desde el interior del dormitorio. Bueno, luz que se produce porque es el lugar por el que se hizo el corte con la moladora que veíamos en la diapositiva anterior. De acá un par de puntales que están ayudando a sostener el muro hasta el momento de su recomposición una vez que se retirara el mural. Dos imágenes que tienen que ver con el retiro del mural. Acá la preparación de lo que es el carro hidráulico que va a permitir apoyarlo y bajarlo hacia el terreno, que es lo que estamos viendo acá, hacia el nivel de suelo. Acá vemos ahora el reverso del mural en el momento previo a ser colocado dentro del cajón preparado. Esto es un movimiento que hizo la empresa de mudanzas de obra de arte Méndez, de colocarlo dentro del cajón, y acá ya el cajón en movimiento para trasladarlo al Malva, a la sala donde después quedaría colgado, que no es exactamente donde está ahora. Hace 2 años atrás o 3 años atrás se lo trasladó de sala, se lo pasó a formar parte de la colección permanente. Esta era una sala que se armó durante varios años como una sala dedicada exclusivamente a Berni. Acá vemos el cajón, el armado de una mesa provisional sobre el piso protegido, una de las cosas que también se hace habitualmente cuando se trabaja en edificios que tienen algún tipo de valor patrimonial, es generar protecciones para evitar dañar distintos elementos, en este caso el piso, mediante la colocación de cartón corrugado, polietileno, placas de fenólico. Bueno, el cajón ya sin la tapa en el momento previo a ser colocado sobre esa mesa provisional, y acá lo que estamos viendo son 2 fases del proceso de trabajo con el reverso del mural. El desbaste en la imagen de la izquierda, y una vez que la superficie se regularizó tanto como es posible y se la consolidó, se le aplica una capa de un mortero, lo más similar posible al original para que tenga un comportamiento físico adecuado y no genere nuevos deterioros. Y una vez que está regularizada la capa y ese material fraguó, la colocación del bastidor definitivo, en este caso no pintado sino galvanizado para evitar la corrosión, y la adhesión de este bastidor al revés del soporte, del revoque de soporte de la obra, mediante la aplicación de una resina epoxi, un Araldit, colada por entre medio de este metal desplegado industrial que está formando parte, está soldado al bastidor. Acá vemos este sándwich que se forma entre el bastidor de color blanco que se usó para retirar la obra de su emplazamiento original, el revoque engrosado y el bastidor definitivo con el cual se va a colgar en la pared. Acá ya colgada, en el momento anterior a retirar el bastidor provisional, acá se alcanza a ver algún desprendimiento de los trozos de tela con que estaba pegado la obra a el bastidor provisional. Y acá ya vemos el proceso de retiro de las protecciones en la imagen de la izquierda. Acá estamos viendo las telas mojadas, se usa un adhesivo soluble en agua, de manera tal que simplemente mojándolo, el agua, como es un mural al fresco, no afecta a la obra, entonces se puede retirar, se puede limpiar y proceder luego a reintegrar los faltantes y hacer las consolidaciones necesarias. Acá vemos
dos fases del proceso. Por un lado, la identificación de las distintas tareas marcadas acá con punteado de tiza. Tarea se le llama a la cantidad de material fresco que se aplica, sobre el cual se va a hacer la pintura de un día. Bueno, acá tenemos todavía las fisuras que existían en el mural desde antes del traslado, que luego serían tratadas, la parte del revoque nuevo integrado para llenar la merma del lugar donde estaba la raja del baño, y acá Teresa Gauland haciendo algunas de las integraciones de color. Se trabajan las integraciones mediante la aplicación de dos técnicas. En el caso de lo que era la obra original se trabajó por una cuestión de retoque que se llama puntillismo, son pequeños puntos que a corta distancia son identificables, y en el caso del espacio donde estaba la ventana, mediante tratello, que son pequeñas líneas de forma vertical de distinto color, que por superposición a cierta distancia da una suerte de idea de un color pleno, pero que de cerca se puede identificar perfectamente que se trata de una intervención. Esto se hace para evitar generar lo que se llama un falso histórico, es decir, confundir lo que es obra original de Berni con lo que puede ser después una intervención llevada adelante por un restaurador. Bueno, esto se colocó en esta sala junto con algunas otras obras, en estos casos unos dibujos de Berni, y se preparó un video que daba cuenta del trabajo que se había realizado en la obra. Bueno, acá algunas... la ficha técnica con algunas referencias, Teresa Gauland, de la cual ya habíamos hablado, el cálculo estructural de los bastidores del ingeniero Galuzzi, el traslado y el emplazamiento de Méndez, la fijación del bastidor definitivo que estuvo coordinada por la restauradora Laura Basterrechea con el apoyo operativo de Horacio Ismael Vidal, los análisis de laboratorio, que es otra cosa que se hacen para ver las características, en este caso del revoque original, a cargo de la licenciada Marcela Cedrola. Bueno, Victoria Giraudo, a quien ya había nombrado, que coordinó por el Malva, hizo el seguimiento de esta operación, junto con Gustavo Vázquez Ocampo, que en ese momento tenía a cargo la coordinación de museografía del museo, y todo el procedimiento de videofilmación, de seguimiento de los trabajos, que es algo que se hace también habitualmente, no necesariamente filmado, pero sí el registro fotográfico de las obras en las intervenciones que tienen que ver con el patrimonio edificado. Vamos al último caso. El Castillo San Carlos en Concordia. Este es un caso un poco particular porque se trata de una vivienda que en un momento dado, como vamos a ver, queda abandonada, se convierte en ruina y se va a recuperar en parte como ruina y en una pequeña parte para seguir siendo utilizada como un centro de interpretación. El castillo está ubicado en el Parque San Carlos. Acá estamos viendo lo que es la plaza principal de Concordia. El Parque San Carlos está hacia lo que sería el noreste del centro de la ciudad, sobre el río Uruguay, frente a la ciudad de Salto, la ciudad uruguaya de Salto, y muy cerca de la represa de Salto Grande, que está un poco más arriba de este punto. Acá vemos, bueno, en el Google Earth, el río Uruguay, todo un espacio muy interesante de una selva en galería conservada, y lo que es el parque, que es un parque público. Todo esto formó parte de lo que fue un establecimiento de procesamiento de carnes y otros derivados, que por fines del siglo XIX fue propiedad de un francés, de Edouard de Mailly, para quien se construye esta casa, esta vivienda, que iba a ser su vivienda, que se termina para 1888. Acá vemos distintas imágenes históricas que corresponden a la vivienda mientras que estuvo en uso. La vivienda tenía como un sector
digamos, donde estaban ubicadas, la parte alta, lo vamos a ver luego en un corte y en las plantas, la parte alta era donde estaban las habitaciones principales y la que estaba destinada también al uso social, con una parte posterior que daba sobre el río, con esta escalinata y con un espacio acá vinculado a lo que era el comedor de la casa, desde el cual se veía perfectamente toda la extensión del río Uruguay y de esa selva en galería que está ubicada más abajo, porque esta casa fue construida en el punto más alto de ese gran terreno que hoy conforma el parque. Hasta hace poco tiempo no había mucha, de hecho no había imágenes del interior de la casa. Esta es una fotografía del interior de personas de la familia Lisclet, que fue una de las familias que habitó en el castillo. Esta foto está tomada en 1912 y ahí aparecen Amalia y Eladia Lisclet, y esto es resultado de una profunda investigación que viene desarrollando sobre el edificio la licenciada Silvina Molina, que ha hecho realmente una cantidad de aportes muy importantes, no solo en relación al castillo en sí, sino también a las distintas familias que fueron ocupando el castillo. Y el castillo tuvo una particularidad, y es que durante el momento en que la familia Fouche-Ballon, que va a ser de las últimas que van hasta alquilar el lugar antes de que quedara abandonado, van a recibir un poco por casualidad casi a un visitante ilustre que va a hacer que el castillo se conozca en el mundo entero, que es Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry lo que cae un poco por casualidad allí, porque él estaba a cargo de la aeroposta y tenía que pasar con su avión hacia Paraguay. Aparentemente en un momento dado hay una falla en el avión y él tiene que bajar en un campo allí cercano. Se encuentra con unas nenas que eran la hija de esta señora que aparece aquí en la imagen, y extrañamente escucha que hay unas nenas que hablan entre ellas en francés, eran las hijas de esta mujer, Eda y Suzanne, y bueno, y finalmente Saint-Exupéry termina visitando la casa en más de una oportunidad, e inspirado en la casa escribe un cuento que se llama Oasis del libro Tierra de Hombres, donde él, sorprendido, habla de esta casa y dice: qué cosa extraña, compacta, maciza, casi una ciudadela, castillo de leyenda, y con ese castillo de leyenda le queda finalmente el nombre a la construcción, que parece más un palacio que un castillo, porque no tiene para nada las características defensivas ni el foso, pero bueno, se llama así en homenaje a Saint-Exupéry. Que por otro lado habla un poco del deterioro que ya tenía la casa por entonces, porque al ser una casa alquilada da la impresión que ni la municipalidad, que era la titular de la casa en ese momento, invertía por mantenerla, y obviamente tampoco lo hacían sus inquilinos. Por eso habla de que todo estaba ruinoso, y ahí le pone su cuota romántica diciendo: y lo estaba adorablemente. Así que bueno, termina diciendo que sonreí porque estaba alegre, porque esta casa me gustaba. Y lo que va a ocurrir es que el edificio va a quedar abandonado, va a empezar a ser saqueado, y por 1938, en septiembre, cuando el edificio estaba cumpliendo 50 años, se prende o le prenden fuego, y se produce un derrumbe de parte de los interiores y luego nuevos saqueos de los materiales, con lo cual se pierde una cantidad de elementos y de información. El edificio queda abierto, se va a mantener así por años. En el medio hay
toda una situación de consultas a la ciudadanía de qué hacer con el edificio. La ciudadanía decide que lo que quieren hacer es restaurarlo como ruina, no hacer otra cosa. Pasan una cantidad de años y finalmente en el 2008 se organiza un concurso en este caso era de proyectistas para desarrollar un concurso hecho por el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, junto con la Municipalidad de Concordia, para contratar por antecedentes a un equipo que pudiera desarrollar un proyecto de intervención. Allí se arma este equipo, me convocan a integrarme al equipo, el equipo gana el concurso y entre finales del 2008 y la primera mitad del 2009 se desarrolla el proyecto de intervención. Lo que estamos viendo acá es el estado de conservación que tenían las diferentes partes del edificio al momento de hacer la evaluación para el proyecto. Había una cantidad de problemas estructurales importantes. Bueno, acá estamos viendo, por ejemplo, en esta fotografía inferior, todavía las evidencias del incendio. En este caso, el dintel se conservaba en pie, en otros lugares se habían caído, derrumbes, grietas de diferentes tipos, vegetación creciendo por distintos lugares, vandalismo. Acá arriba tenemos la leyenda de alguien que llegó hasta allí, creando, digamos, o asumiendo un riesgo fenomenal, porque acá había desprendimientos de todo tipo y demás. Restos de algunas intervenciones anteriores, acá un intento de consolidación para evitar que los muros se siguieran desplazando hacia afuera, con alguna falla en la resolución. Acá vemos que uno de estos soportes, estos tensores se habían caído. Más problemas de deterioro, mucha cosa ligada a temas estructurales, como en estas dos imágenes, problemas de pérdida de relleno de juntas, vandalismo, más grietas, suciedad, más vandalismo, en este caso robo de un solado completo, que por los indicios que teníamos eran de mármol, en este caso el robo de uno de los mampuestos que formaba parte de la escalinata de acceso desde el patio al área principal de la casa, y la placa de Saint-Exupéry vandalizada y con un intento de limpieza ejecutado de forma tal que había dejado allí toda una sombra en la placa. Más vandalismo y de nuevo, otra suerte de vandalismo, que era que los muros se usaban como lugar de recreación y los chicos y los grandes trepaban, iban hacia un lado, hacia otro, escribían en las paredes, rayaban y demás. Problemas con crecimiento de vegetación, con desprendimientos de mampuestos, y acá una particularidad, que es que el edificio tenía, lo vamos a ver luego, una parte baja de servicios totalmente construida en piedra y una parte alta mixta donde había los muros que daban hacia el exterior, mayormente construidos en piedra, y los muros internos resueltos con una mampostería de ladrillos comunes asentadas en un mortero de cal. Distintas imágenes del exterior. Los problemas con respecto al edificio en sí entonces eran la cuestión estructural, la seguridad del propio edificio y la seguridad para las personas, y frenar de alguna manera el vandalismo. Esas eran un poco las consignas con las que se asumía el proyecto. Después, acá tenemos una foto antigua de cómo se percibía el edificio cuando se llegaba desde lo que es hoy el interior del parque. Así estaba al momento de comenzar con el proyecto. Había allí un estacionamiento de autos y una especie de pequeña área de servicio conformada básicamente por unos sanitarios y un kiosco. Acá de nuevo una imagen con el kiosco abierto y cómo estaba funcionando, pero algunas características de cómo estaba resuelto el kiosco, ¿no? Acá vemos la parrilla, acá vemos un poco un sector ahí de depósito y de colocación de basura, y el estado del baño, que realmente dejaba mucho que desear, por lo cual se planteó que esto había que de alguna manera rehabilitarlo, pero más que rehabilitarlo, lo que finalmente se logró fue demoler esta construcción que estaba demasiado cerca. Fíjense cómo establece acá una tensión con el edificio original, trasladarla hacia la izquierda, lo cual también permitía
colocarla en un nivel un poco más bajo y hacer que el impacto respecto de este eje compositivo, que era muy importante, fuera mucho menor. Bueno, la planta de intervención, donde lo que se planteaba como una manera de dirigir y controlar las circulaciones y evitar que pisaran solados originales o directamente la tierra en los lugares en que se había perdido el solado, era la incorporación de estas pasarelas, la reposición de los solados perdidos en el patio de entrada y en el patio de egreso hacia el sector del río Uruguay. Acá lo que estamos viendo son los muros que se conservaban, y este rayado acá en el medio lo que está indicando es que allí se conserva todavía una parte de ese promontorio original, que fue recortado para arrimarle alrededor estas áreas de servicio. Acá abajo tenemos la caballeriza, que es el único lugar que por su conformación original se mantenía cubierto, entonces se reaprovecha para hacer el centro de interpretación, como vamos a ver luego, tanto este espacio de exposiciones como estas dos salas donde se establece una oficina y un lugar de atención de público. Y esta es la parte principal, a la cual se llega, como vimos antes, desde los terrenos del parque. De nuevo acá una pasarela, en este caso con la incorporación de una rampa que lo que permite es el acceso de discapacitados, y lo que estamos viendo acá en blanco son los muros originales que se habían perdido, que se habían caído luego del incendio y con el paso del tiempo. El corte, donde lo que estamos viendo es esta parte de la elevación que fue cortada para adaptarla y conformar en el centro el piso del nivel alto, el nivel social. Esto que estamos viendo coloreado acá es porque para evitar que se pudiera ingresar al edificio, se lo cerró, se le colocó donde se habían perdido las rejas originales que habían sido robadas, se colocó, o ya no existían las puertas, como en este caso, se colocó en las ventanas un paño fijo de vidrio de seguridad y en las puertas unas puertas de reja que acompañaban de alguna manera el diseño de las rejas originales, pero que estaban construidas de otra manera para diferenciarse de nuevo y no generar un falso histórico, y de esta forma impedir que la gente que iba al parque pudiera ingresar libremente al edificio. Acá lo que estamos viendo es un detalle de la fachada sureste. Este muro había quedado en pie en una situación de inestabilidad porque había perdido el muro esquinero, que de alguna manera le hacía de contrafuerte, y además tenía una grieta importante que estaba aquí delante de este muro transversal. Y lo que se decidió entonces fue generar allí un elemento estructural que recomponía el muro hasta la altura en que era necesario, simplemente para volver a armar esta articulación de esquina. Y acá lo que vemos es estos paños fijos de vidrio para permitir el cierre de este lado, y acá lo que hubo que hacer fue recomponer estos arcos que se habían perdido, para lo cual también lo que se hizo fue rescatar, que algunos estaban enterrados allí, estas piezas, estas impostas que son en parte de piedra, y que eran originales, y cuando faltaban, una de estas se rehicieron siguiendo la forma original, pero en hormigón, de manera tal de mantener la diferenciación entre lo original y lo que fue producto de la intervención. Bueno, acá lo que estamos viendo es otra de las cuestiones que ocurren habitualmente ocurren o deberían ocurrir cuando hay una intervención sobre edificios históricos, que tiene que ver con la investigación del subsuelo. Existe en la Argentina una ley de arqueología, razón por la cual cualquier tipo de trabajo a realizar de excavaciones, en especial cuando se trata de áreas históricas o que pueden tener algún tipo de componente patrimonial enterrado, bueno, deberían hacerse de acuerdo a un protocolo establecido, sondeos arqueológicos. En este caso, hubo un equipo de arqueología que trabajó para ver ciertas cuestiones y ver qué podía estar pasando en algunos lugares donde había que hacer construcciones. Hicieron también un seguimiento de, por ejemplo, el pilotaje de los soportes que se construyeron para la pasarela. Los vamos a ver luego en una diapositiva. Bueno, acá una investigación de distintos tipos de desagües originales.
y el tipo de objetos que se fueron encontrando. Acá distintas latas o elementos metálicos, incluso acá lo que hay es una vaina de una bala, y losa cerámica. Era habitual que los desechos del funcionamiento de las viviendas en una época en que no existía la recolección de residuos, fueran a parar algún tipo de pozo, o se hiciera un pozo a propósito para colocar la basura y luego se tapara, y bueno, y ahí hay un reservorio con una información fenomenal que siempre arrojan luz sobre el funcionamiento, el uso y en algunos casos también las modificaciones del edificio. Lo anterior tenía que ver con la arqueología histórica, esto tiene que ver con lo que se llama arqueología de la arquitectura, que no es el meterse a excavar en el subsuelo, sino observar con atención los elementos que aparecen en el propio edificio o que van quedando al descubierto a medida que se va trabajando en el edificio. Acá tenemos un tensor antiguo, no de los colocados por la municipalidad en las intervenciones realizadas, sino que esto es probablemente de la misma época del edificio. Esto podría estar indicando que hubo alguna falla constructiva por la cual muy rápidamente tuvieron que recurrir a colocar algunos tensores para evitar que las paredes se abrieran. Y acá arriba lo que estamos viendo son los restos de una chapa de zinc que debe haber conformado la babeta original. Este es el remate del edificio. Restos de lo poco que quedó de algunos pisos originales, fíjense acá con las huellas del incendio, huellas en las paredes que marcan lugares donde había empotrado distintos elementos, que no fue posible precisarlos, pero estas huellas quedaron a la vista, lo vamos a ver luego en otra de las imágenes, y una falleba, seguramente original, que estaba metida allí en un relleno. Y lo que se ve acá a la izquierda es un croquis de registro de esa información que se va relevando a medida que se va trabajando. En algunos casos esto es algo que luego va a quedar nuevamente oculto, razón por la cual el registro que se haga es lo que va a permitir ampliar el conocimiento histórico de el edificio sobre el que se está trabajando. Acá indicaciones de intervenciones realizadas más o menos contemporáneas, una aparentemente fechada en junio de 1974 y una del 96, y huellas de este tipo de intervenciones donde, por ejemplo, acá queda un dintel original quemado, acá se le agrega un perfil reutilizado de hormigón y todo los mampuestos estos que están colocados alrededor del perfil están hechos con cemento, lo cual diferenciaba claramente esa intervención de las originales donde se había trabajado con cal. De nuevo la aparición de cemento acá el agregado de un tirantillo para ayudar a sostener estos mampuestos que estaban desprendidos y podían llegar a caer. Y acá ya nos metemos directamente en la intervención. Primer cuestión, no están acá, luego lo vamos a ver, los ejemplos que vamos a presentar la semana que viene, aparecen planos de relevamientos de deterioros, una vez que se identifican los deterioros, en algunos casos en forma directa, en otros a través de algún tipo de análisis de laboratorio. Lo que se establece son los procedimientos con los cuales se van a operar. En términos generales, luego en obra se hacen pequeñas pruebas para verificar que lo que se plantea funciona y funciona correctamente. Acá lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda es un operario que está aplicando un producto químico, cloruro de benzalconio, para controlar la vegetación invasiva y el biofilm, básicamente musgos que en algunos lugares estaban cubriendo las paredes en cantidades importantes. Acá vemos el proceso de limpieza mediante hidrolavado, una parte todavía cubierta con la suciedad de biofilm y el resto ya en proceso de limpieza. Y aquí abajo lo que hay son dos de las chapas del techo original que no cayeron porque estaban empotradas en el muro y que de hecho fueron dejadas como estaban como testimonio, solo que cortadas porque esto con el viento generaba un movimiento que iba a terminar quebrándolas y haciéndolas caer. Otro procedimiento de limpieza, en este caso aplicando un removedor en gel para quitar los restos de la cantidad de inscripciones con aerosol que había por todos lados. Acá lo mismo en la imagen de la derecha. El trabajo de limpieza puntual hecho con cepillado y con agua aplicada con aspersores. El tema de la consolidación de los ladrillos
y de las juntas de ladrillos que estaban disgregadas, básicamente por presencia de sales o por pérdida de cohesión de los morteros, aplicando agua de cal y luego tomando las juntas. Acá abajo todavía se ve un sector en que las juntas no están tomadas, esto para evitar que se siga perdiendo material de junta y que de alguna manera eso pueda terminar derivando en algún tipo de riesgo desde el punto de vista estructural. Acá el tomado de juntas en los mampuestos de piedra de las caras externas y acá la ejecución de un capping en la parte superior con una malla de plástico de refuerzo. Esto es para evitar que la acumulación de tierra y la humedad en la parte superior, más semillas que en muchos casos vuelan o las depositan los pájaros, generen de nuevo la proliferación de vegetación invasiva que había existido hasta el momento en que se hace esta intervención. Y esta es la conformación de esta suerte de contrafuerte que estaba planteada en uno de los croquis de una de las vistas que habíamos mostrado anteriormente, que acá está terminado, antes de cerrar este espacio colocando uno de los paños fijos de vidrio. Y en el interior la consolidación de estos de los muros de fachada que estaban desprendiéndose y con riesgo de caída hacia el exterior, mediante la colocación de esta suerte de contrafuerte realizada en ladrillo, siguiendo con el uso del mismo material que había existido originalmente en este punto, solo que ahora, diferenciándolo del original, por dos cuestiones. Una, el tamaño de los mampuestos, no se conseguían mampuestos del tamaño original. Segunda cuestión, un cambio en la traba, que permite que si uno lo mira con atención se dé cuenta claramente que estos muros no son muros originales. La colocación de algunos dinteles metálicos para ayudar a sostener muros que habían perdido los dinteles originales y la colocación también de algunos tensores para contribuir con esta situación de mantener firmes los muros de fachada que intentaban abrirse hacia el exterior. La situación de algunos de los de los muros que habían perdido los dinteles y el tipo de intervención que se hizo interiormente para volver a darle apoyo. Acá lo que estamos viendo son los pilotes de apoyo de la pasarela y una de las bocas de desagüe que se construyeron. Esto no tenía desagüe, razón por la cual el agua acumulada también se mantenía allí y contribuía a humedecer y a deteriorar los muros. Los pocos restos de revoque con pintura de color, algunos azules, algunos en rosa, como se ve acá, que se conservaban y se mantuvieron. De hecho, se consolidaron, se volvieron a fijar en los casos en que estaban desprendidos y se le hizo un ribeteado para evitar que el agua de lluvia se metiera por detrás y siguiera contribuyendo al deterioro. Acá una imagen del montaje de la estructura de la pasarela terminada. La idea de la pasarela era permitir que los visitantes caminaran por allí de una manera segura, pero por otro lado también tratar en lo posible de alejarlo de las paredes para evitar que pudieran grafitearlas o vandalizarlas como habían venido haciendo hasta entonces. Acá un poco la imagen de la pasarela, digamos, la idea siempre fue que fuera lo más transparente posible para evitar generar una gran interferencia con la lectura del edificio original, pero por otro lado que tuviera como un lenguaje propio y contemporáneo lo más moderado posible desde el punto de vista estético para no impactar en el edificio. Algunas imágenes de interiores y del exterior terminado. Acá lo que se ven son una serie de huecos como el que habíamos visto antes en detalle. Probablemente hayan correspondido a la estructura, a sostener un revestimiento de madera de la parte baja. En este caso esto corresponde al sector del comedor. Bueno, nada, lugares donde se habían perdido los entrepisos de madera por el incendio quedaron como estaban. Acá aparece de nuevo uno de estos revoques, y esto es uno de los de color azul que se mantuvieron. Las rejas originales que se conservaban, se mantuvieron incluso con las deformaciones que presentaban, que en algunos casos daban la impresión de haberse producido al momento de intentar robarlas. De hecho,
habían pescado a alguien robando una reja de la planta baja, bueno, lo vieron, la recuperaron, la guardaron en la municipalidad y se recolocó como parte de la intervención. Algunos detalles de terminación, en este caso de los dos accesos. Este es el acceso que corresponde al nivel alto, donde se colocó una rampa movible que permite ingresar con una silla de ruedas, una rampa asistida. Y acá el arranque de la rampa interna que ya está a nivel y que permite que sea recorrida con una silla de rueda. Y esta es la salida hacia el lado del río, en los dos casos ya con el solado recuperado, donde a diferencia de los originales, que como les contaba antes, por las huellas que encontramos, eran de mármol, en este caso son de las mal llamadas baldosas calcáreas, en color blanco y negro, que lo que sí reproduce es esta idea del damero que aparece en las fotografías del edificio original. Lo que era la vieja caballeriza, que como les contaba era de los pocos lugares que habían quedado techados. Acá arriba está el acceso principal, el que veíamos antes. Este era un lugar que por estar cerrado servía para todo, es decir, para tirar basura, para escribir en las paredes, para que la gente hiciera sus necesidades allí adentro. Bueno, el espacio se recuperó. Esto tenía un piso de tierra, el piso de tierra se mantuvo como tal. Acá también se generó a partir de pilotines una estructura que permitió colocar por encima un piso de madera, con una serie de rejillas perimetrales que permitían la circulación del aire para tratar de que esa humedad salga. Y un poco la idea de esto, que después se armó, pero incipientemente, fue la de generar ahí un espacio que permitiera armar un centro de interpretación. La idea del centro es que se comenzaba por una interpretación en el centro y se continuaba a medida que se iba recorriendo por el edificio a partir de dos elementos: una guiada realizada por personal de la municipalidad y también por cartelería. El edificio, yo no les conté, pero está dentro del parque, que es un parque público. Tanto el edificio como el parque dependen de la municipalidad, que hoy por hoy son los que gestionan ambas cosas. Bueno, acá algunas imágenes de cómo quedó ese espacio terminado, todavía vacío, con unas primeras muestras de fotografías que corresponden al edificio y al entorno, manteniendo de alguna manera el estado que presentaba, o sea, mejorando el aspecto desde el punto de vista de eliminar, por ejemplo, las pintadas, pero en alguna medida manteniendo ese revoque degradado que está dando cuenta de que uno sigue estando dentro de una ruina. Y acá parte de uno de los desagües que pasan por debajo del piso de la caballeriza, que fue dejado a la vista para, de alguna manera, también formar parte de esta cuestión de interpretación del propio sitio. El proyecto en cuanto a despejar el kiosco y esta pequeña área de servicios que estaba ubicada acá, inmediatamente delante de este árbol, acá lo alcanzamos a ver todavía, en relación a lo que era el edificio, y el edificio en relación a la selva en galería y al río. Y esto, bueno, finalmente fue implementado. Esto es el edificio tal cual se veía, fue trasladado hacia atrás de esta foto. Acá vemos el edificio que se construyó. El edificio que se demolió estaba ubicado acá arriba, por delante de este árbol. Acá lo que vemos es el desplazamiento que se produjo. El rectángulo amarillo marca la ubicación del edificio anterior, y acá está el edificio nuevo, más alejado y en la parte baja de esa barranca. Y el equipamiento de esto se complementó también con la colocación de una serie de carteles, la parquización, el mejoramiento del espacio de acceso y el traslado del estacionamiento más hacia atrás para que el impacto visual respecto del edificio fuera menor. El edificio también se lo iluminó. Acá vemos el tipo de artefactos colocados, en algunos casos con columnas que están ubicadas por fuera. Acá vemos una, y la iluminación que está colocada por dentro está incorporada a la parte baja de las pasarelas. Acá vemos un poco una imagen del interior de noche, acá el exterior de noche. Y la otra cuestión que mejoró aún más la situación es que, desde el punto de vista del proyecto original,
se había planteado la necesidad de cerrar el edificio, cosa que se hizo, pero luego la municipalidad mejoró esto porque lo que hizo fue agregarle una reja por fuera. Esto se hizo prácticamente en forma contemporánea, que se estaba terminando con la restauración en sí del edificio, y de esta manera el edificio quedó totalmente protegido. Es decir, ya no solo no se puede entrar de noche a grafitear una pared, sino que tampoco se puede grafitear una pared por el lado externo. Y acá algunas imágenes, son las últimas, ya terminamos, de antes y después. Acá lo que estamos viendo es el muro que contiene este resto de lo que era la elevación original del terreno, y algunos de los muros que habían quedado en pie luego de la caída de buena parte de los interiores en función del incendio. Acá ya estos mismos muros limpios y la pasarela colocada vinculando planta baja con planta alta. Acá lo que estamos viendo también es uno de los varios faltantes en los arcos que ayudaban a sostener los dinteles. En este caso se había caído el parteluz, que acá se recompuso con ladrillos contemporáneos, diferenciando la manera en que se tomaba la junta, de forma tal de que se reconozca la parte nueva de la parte original. Acá se nota claramente, y acá arriba lo que estamos viendo es una clave de piedra original, y del lado izquierdo la restitución de la clave faltante, hecha respetando las dimensiones de la original, pero construida con hormigón. Otra imagen, en este caso, acá ya habíamos visto esto anteriormente, la situación que había quedado luego del derrumbe provocado con posterioridad al incendio, y estos mismos elementos donde se restituyó lo imprescindible para poder, en este caso, reubicar dos rejas. Estas dos rejas eran originales, y agregar una puerta para darle seguridad al edificio. Una vista del edificio completo de día, con la reja colocada por fuera por la municipalidad, un elemento que también se buscó que fuera lo suficientemente transparente como para no interferir con una lectura del edificio a cierta distancia. Una vista del espacio que da hacia el lado del río, ya con los muros limpios, sin vegetación, con este sendero perimetral de piedra partida, y con la parquización que también encaró la municipalidad. La otra cosa importante en estos casos es la divulgación, es decir, el dejar, por un lado, informes escritos de qué trabajos hicieron, pero por otro lado también tratar de que se publiquen en medios en lo posible especializados, como para que quede un registro y a futuro se sepa qué tipo de intervenciones se hicieron y cuándo se llevaron a cabo. Y para terminar, bueno, un poco acá los responsables, por un lado, de lo que fue el proyecto, que es el equipo ganador del concurso. Yo les contaba, realizado en 2008 por el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, la Regional Noreste, junto con la municipalidad local. El equipo de proyecto allí bueno, fue coordinado por la arquitecta Alejandra Bruno, con el arquitecto Jorge Leza, el ingeniero Florencio Burrén, que tuvo a cargo el asesoramiento en estructuras, bueno, y yo con el tema de restauración. La obra se llevó a cabo entre noviembre del 2011 y agosto del 2013 en 3 etapas. De la última etapa participó la municipalidad, con esto que les contaba antes de la demolición y el traslado del área esta de servicios, y la construcción de la reja perimetral, entre otras obras. El comitente ahí de la obra fue CAFE, que es la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Santo Grande. La contratista fue la constructora Concret, que es una constructora de Concordia, de la cual fue representante técnica la arquitecta Alejandra Bruno y jefe de obra Javier Grimaldi.
La inspección de obra la ejercía CAFEG, razón por la cual liberaron el equipo de proyecto de toda responsabilidad, lo cual permitió que nosotros pudiéramos en ese caso incorporarnos a trabajar con la empresa contratista. Bueno, Arqueología Histórica estuvo a cargo de Daniel Shavelson y de la doctora Ana Higareta con su equipo, es del equipo de Arqueología Urbana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA. Los análisis de morteros nuevamente a cargo de Marcela Cedrola. La restauración de los revoques originales estuvo a cargo del restaurador Simón Arias. Y como les contaba antes, la información histórica fue un aporte de Silvina Molina. Bueno, y la gestión actual, también lo había mencionado antes, de tanto del edificio como del parque, está a cargo de la Municipalidad de Concordia. Bueno, gracias. Terminamos por hoy. No sé si hay espacio para las preguntas o si lo de las preguntas las dejamos pendientes para la próxima. A ver, ustedes allí, Leticia. Sí, bueno, muy bueno, muy buena la disertación. Hay 6 preguntas más o menos. Puede ser que las podemos dejar para responderlas todas juntas, quizás agrupadas por especificidad, para el próximo encuentro el miércoles, si les parece, si están de acuerdo. Tienen que ver con cuestiones más o menos similares, así que bueno, ya quedan grabadas en el chat y nosotros las podemos remitir a Marcelo y él las puede responder con más detalle el miércoles. ¿Bien? Si les parece, yo no tengo ningún inconveniente, al contrario, me las pasan y tratamos de reunirlas y sintetizarlas de forma tal de que, si no es necesario, no nos lleve mucho tiempo de la próxima sesión. Claro, sí, exacto. Por el tipo de preguntas creo que se pueden agrupar y responder bastante brevemente. Todos están agradeciendo, dicen que excelente y muy interesante la presentación. Llueven los agradecimientos y las felicitaciones. Así que nada, creemos que ha sido un recorrido interesante donde se evidencian absolutamente todas las cuestiones relacionadas con el abordaje de estas obras de valor patrimonial en sus distintos calibres, en sus distintas especificidades históricas, materiales, y bueno, nada más que agradecer. No sé si algunas compañeras de la comisión o Julio quieren acotar algo más, o algún participante especial, por ejemplo, que esté por ahí. Gente de Concordia que vino a ver la recuperación del castillo. Están saludando. Sí. No, yo nada, Leti, simplemente agradecerle, me pareció también muy interesante, muy intenso, mucho trabajo por detrás, así que no, nada más que eso. Bien. Así que bueno, si les parece, no sé si Marcelo está de acuerdo, y los participantes y demás, damos por cerrado, concluido esta jornada de hoy. Me parece bien eso de ir recabando las preguntas, y para la semana que viene seguramente van a coincidir con la exposición que siga. Así que si les parece, llegamos hasta acá. Bien. Bueno, yo les agradezco. Es un poco difícil meter como mucha cosa en poco tiempo. No. A ver, la idea tal vez es que surjan inquietudes, surjan dudas, podamos responderlas. Y bueno, nada, contar un solo caso como puede ser el de San Carlos nos llevaría horas. Se puede profundizar mucho más, pero vamos a tratar de ver si se puede, a partir de estos ejemplos, dar una idea de la metodología de trabajo y fundamentalmente plantear que hay una cantidad de cuestiones que ya están previamente estudiadas y que hay criterios que se pueden aplicar y demás, que muchas veces nos sirven de guía y que y nos ayudan a tomar decisiones y a ver cómo enfrentamos algunas de estas cuestiones. Así que
yo les agradezco la atención que le dedicaron a esta charla y espero haber sido suficientemente claro. Sí, sí, sobre todo me parece interesante el variopinto de aproximaciones, porque recuperar un fresco, intervenir en una casa patrimonial o recuperar un castillo de otro momento, son como diferentes aproximaciones y me parece que eso ha sido muy, muy rico, al menos desde mi punto de vista, así que espectacular, Marcelo. Sí, acá yo creo que una cuestión que tal vez valga la pena resaltar es que también, de acuerdo a las características de cada uno de estos bienes, es un poco el cómo se planta uno, ¿no? Es decir, es completamente distinto, yo les decía al principio, el trabajar sobre una vivienda que tiene que seguir siendo habitada y que en ese caso ni siquiera estaba protegida legalmente, digamos, independientemente de que los valores van más allá de la que esté protegida o no, digamos, estén reconocidos o no administrativamente. Pero es completamente distinto porque uno tiene que lograr respetar las características del edificio original, pero por otro lado adaptarlo a las necesidades de las personas que lo tienen que usar o habitar. Esto empieza a ser un poco distinto cuando uno trabaja un caso como San Carlos, donde la exigencia de el reuso es relativo, porque la mayor parte del edificio se mantenía como ruina, y además porque estaba la ventaja que en el caso de lo que se iba a utilizar o reutilizar, que tiene que ver con el centro de interpretación, hubo un acuerdo también de parte de la municipalidad de no pensar una oficina tradicional diciendo yo tengo que tener al lado de la oficina un baño. Bueno, no, vamos a tener un núcleo sanitario más grande afuera y en tal caso la gente que esté trabajando dentro del centro de interpretación tendrá que salir y caminar hasta el baño que está afuera. Es decir, por eso en ese tipo de concesiones que hay que hacer, y después es completamente distinto cuando a uno le toca intervenir directamente en una ruina de tipo arqueológica. Ahí al principio mencionaba Marcela lo que fue el trabajo en Perú, en Chanquillo, donde es un sitio que es nada más que para ser visitado y donde lo que sí hay que lograr es que no se siga deteriorando fundamentalmente desde el punto de vista estructural, pero como son espacios que no van a volver a ser habitados, perfectamente se pueden mantener como ruina y incluso verse como una ruina que está parcialmente caída, porque a veces hasta ese mismo talud del derrumbe ayuda a sostener lo que queda del muro original por detrás. Por otro lado, en espacios inmensamente grandes que va a ser dificilísimos intervenir y también va a ser complicado el mantenerlos. Que ese es el otro problema en el cual a veces no necesariamente pensamos, que es el mantenimiento, o que a veces sí pensamos, pero que luego los encargados de llevarlo a cabo no cuentan con los elementos o no acceden a los elementos que a veces uno le deja como para poder hacerlo de la manera más racional y más acertada posible. Es decir, ¿qué trato de decir con esto? Muchas veces somos nosotros cuando intervenimos o cuando hacemos mal un mantenimiento los que generamos mucho más daño que el paso del tiempo sobre la acción sobre los materiales, ¿no? Entonces hay una mala decisión o una mala intervención puede realmente arruinar o complicar el futuro de un edificio, de una estructura o de lo que sea. Bien, clarísimo. Leti, ¿algo más? No, está todo clarísimo, todo lo que expresó Marcelo recién, inclusive dando como el cierre, ¿no? de cuestiones bien operativas de la intervención y criterios. Así que nada, estamos todos muy contentos y agradecidos, de verdad. Así que bueno, creo que podemos cerrar la reunión, si les parece. Será la semana que viene, Bien. entonces. Y nos vemos Bien. la semana que viene.